Regresamos al programa Voces y Diálogo con Historia. Continuamos conversando con nuestra invitada de lujo que tenemos, la doctora María Elda Rivera Calvo. Ella es una reconocida historiadora sinaloense, maestra de la Facultad de Historia de la UAS y que ha investigado mucho acerca de la educación en Sinaloa, ¿no? Por eso hoy nos está conversando sobre la campaña de analfabetización en el estado de Sinaloa en un periodo de 1944 a 1948. Maestra, continuando con esta conversación en Sinaloa, ¿se fue desarrollando esta campaña? Sí, yo te decía que esta campaña fue diferente. Yo, por ejemplo, no pude documentar las campañas de los 20, necesitaría revisar otros archivos, porque la de los 20 como que no tuvo esa integración de todos los niveles de gobierno. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque si... Por el periodo revolucionario, que se estaban es. acomodando en cuestiones políticas. Apenas se había creado la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos y el Estado educador que pretendía ser un ente, ¿no?, que supervisaba la educación en todo el país, pues apenas estaba teniendo ese desarrollo. Ya en esta década pues ya hay un camino andado, entonces por eso esta campaña es distinta y por eso es posible rastrear esta campaña, por ejemplo, en las fuentes de actas de cabildo del Archivo Municipal de Culiacán. Tengo un poco del fuerte, aunque son diferentes los documentos, y vamos viendo cómo va bajando al Estado, ¿no?, desde el gobernador, que es el que tiene que ser el presidente de los comités, y luego ya cada ayuntamiento tiene que hacerse responsable de esta campaña, y los maestros juegan un papel importante porque a ellos se les pide, como te decía hace rato, que hagan esos tipos de censos, pero también se invita a la población en general que sabe leer y escribir, que enseñe a otros, porque se forman centros de enseñanza colectiva, pero también puede haber enseñanza individual. O sea, si alguien se propone, digo, yo voy a enseñar a mis vecinos, yo puedo hacerlo, entonces se pretende que toda la población se involucre, incluso el gobierno crea una serie de reconocimientos, ¿sí?, para quienes participen, por ejemplo, medallas, no sé si recuerdas cuando la lectura, incluso a maestros se les podían pagar viajes a la Ciudad de México, ¿no? Como incentivos para que ellos... Hay mucho incentivo, ¿no? También incluso hasta terrenos decían que les podían otorgar o anotarle en su hoja de servicio que los profesores van desarrollando, ¿no?, de su trayectoria como docentes. Entonces hay una serie, ¿no?, de incentivos que pretenden que toda la población sea reconocida por eso. Entonces había que rastrear, ¿no?, qué tanto se aplicó esa parte, ¿no?, de esos reconocimientos que el gobierno estatal ofrece, ¿no?, a todos los que participan. Porque, como bien dice maestra, no había suficientes maestros para todo el estado, ¿no?, que tuvieron que hacerse de la mano de ciudadanos que sabían leer y escribir, que ya tenían algunos letrados, algunas personas que se interesaron también por el bien común y que entraron. Y ahí viene también la creación ya oficial de una escuela normal, los 50 maestras, ¿no? Sí, es parte, ¿no?, de esa evolución en la educación, o sea, ir fortaleciendo las escuelas normales para que hubiera maestros preparados, porque recordemos que como había escasez de maestros, muchos se convertían en maestros terminando la educación primaria, que era muy difícil en ciertos espacios, ¿no?, estratos, terminar la educación primaria. Por eso había educación primaria elemental y superior. Sí. La mayoría terminaba era hasta tercer año, ¿no? Sí, tercero o cuarto, y ya son 3 y 3 más o menos los años. Entonces, en este caso, pues, se está denotando, pues, cómo si hay tanta persona analfabeta, es que pues, faltaban muchas escuelas todavía, ¿no?, para que pudiera abatirse ese problema. Entonces, por eso esta campaña lo vio como una cruzada, ¿no?, que había que combatir a partir de todos los medios posibles. Por eso se forman los patronatos y por eso se involucra a todos los niveles de gobierno. Entonces, te decía yo que el ayuntamiento es muy claro todos los apoyos que se dan, ¿no?, para gasolina, para algunos viajes que hacen los supervisores que los tienen que acompañar, ¿no? Entonces, el municipio de Culiacán está muy al pendiente, ¿no? Incluso hay una parte donde el presidente municipal hace una propuesta de que se construya una pérgola en la Plazuela Rosales alusiva a esta campaña. Lo que yo necesito rastrear es si se concretó, porque decía él que estaba aportando recursos para ello, y también proponía que esta iniciativa se difundiera en otros congresos del país para que todos construyeran monumentos alusivos a esta campaña, ¿no? Y reconociendo el papel del presidente de la República, ¿no? Pues ya vemos el poder ahí. Sí, pues aquí lo importante también que las escuelas también salían de las ciudades, para el medio rural, que muchas veces en el medio rural pues no había esas escuelas, ¿no?
y que la gente se dedicaba al campo o labores domésticas y que muchas veces dejaban al final la educación de sus hijos porque se iban a trabajar al campo. Así, y por eso lo que platicaba hace rato, o sea, muchos pues los anotaban en la lista, pero no asistían, y ahí están, digo, esas listas ahí con los taches de los que no podían asistir. Y por ahí yo encontré en el archivo del Forte, de la localidad de Las Cabras, se manda un oficio del presidente municipal donde están denunciando a 7 individuos, 7 hombres, que son renuentes, y los llaman a cuenta, o sea, tienen que ir al municipio a explicar. ¿Por qué no quieren? Sí, porque había ya es un proceso coercitivo, o sea, y es donde uno cuestiona. Pero también denota, maestra, el compromiso que hay también del gobierno, el compromiso de muchos ciudadanos. Ajá. Por adquirir estos conocimientos, sí, que a final de cuentas era el beneficio en lo individual, sí, y en lo social. Y hay un cuestionamiento, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Este tipo de políticas que tiene un objetivo, ¿no? Que uno considera loable, pero también hasta qué punto está, ¿no? la decisión de las personas, ¿no? De educarse o no, por las razones que sean, pero se dio ese caso que me llama mucho la atención, o sea, llaman detenidos y que tienen que presentarse ante la autoridad y explicar por qué no están asistiendo, porque, o sea, no tienen ninguna asistencia, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Ese caso en este lugar, ¿no? Y hay otras partes también donde se generan ese tipo, ¿no? De situaciones donde, pues, está la iniciativa, pero a nivel ya de la comunidad es difícil poder desarrollarla, ¿no? Hay muchísimas condicionantes, ¿no? Para ese tipo, ¿no? de políticas. Incluso a veces también se cuestiona cuando uno habla de la fuerza, ¿no? De la alfabetización, pero también dice, no puedes dejar de reconocer que aunque la gente no esté alfabetizada, es una gente que tiene conocimiento, que tiene sentido común. Esa parte, un conocimiento de vida, un conocimiento, ¿no? De sus labores, sí, es un conocimiento incluso de la misma naturaleza. Así es. Pero que falta eso, una educación formal. Formal, entonces, y es lo que pretende, ¿no? el gobierno federal a través de esta campaña contra el analfabetismo, ¿no? Que ha sido pues muy largo, porque eso sí, no, sí. Se avanzó, ¿no? De hecho hay cifras ahí, ¿no? De cuántos estaban inscritos y cuántos lograron alfabetizarse. Entonces había que revisar la secuencia. Por ejemplo, dice que esta campaña continuó hasta los 50, ¿no? Y correctamente se hicieron otras campañas hasta que se establece el INEA, ¿no? Que ya la institución que se va a encargar ya de alfabetizar, ¿no? A los adultos. A los adultos, ajá, con el propósito precisamente, ¿no? De aprender a leer y escribir, sí, pero también de buscar ese interés de que sus hijos fueran a la escuela, sí, maestro. Ajá, da la importancia, ¿no? La educación como una posibilidad de un mejor futuro, ¿no? Y sí fue una campaña interesante, creo que no comenté que hasta se diseñó una cartilla que era como un recurso didáctico para dársela a cada quien, y ahí venían pues instrucciones para los que iban a enseñar a los maestros, pero también venían lecturas sobre salud, sobre el campo, como que también el Estado pretendía ir como difundiendo ciertos conocimientos, ciertos valores, ¿no? Dentro de esas cartillas que se entregaban a las personas que se alfabetizaban. Entonces, fue toda una labor, ¿no? Que se hizo muy bien diseñada, ¿no? Y pues como decía hace rato, quien lo hacía eran personas con muy buena preparación intelectual, ¿no? Y expertos en el ámbito educativo, ¿no? De la política y de la práctica educativa, ¿no? Por eso es importante, maestra, que historiadores como usted investiguen, sí, este tipo de situaciones, de temáticas que nos ayudan a comprender muchas veces, porque hay personas hasta la fecha que no saben leer y escribir, sí, y decimos nosotros como ciudadanos comunes, ¿por qué? Sí. Si hay escuelas, si hay... Pero eso también denota que a través del tiempo hay generaciones que pues no han tenido la oportunidad, sí, a veces la oportunidad de estudiar, sí, ¿no? Y de hecho las escuelas rurales pues tenían ese objetivo, ¿no? De irse acercando a esos ámbitos donde no llegaba la educación. Y esto empezó desde los 20, y las campañas de alfabetización eran como una parte que se integraba, ¿no? a esta política de llevar la educación a las zonas rurales, ¿no? Por eso se forman misiones culturales, que es otro tema que estoy trabajando, en otro momento podemos platicar. Sabemos que es una historiadora que trabaja mucho más. Me gusta mucho el tema de la educación,
Rafa y ya hemos platicado que nos gusta mucho ser profesores. Se le nota, le apasiona esta temática. También nos gusta investigar, ¿no? Entonces, en mi caso, pues estoy ya desarrollando esta línea de historia de la educación. Me interesa mucho del Porfiriato hacia acá, ¿no? Y es por eso cuando yo empecé a encontrar esta información de estas campañas, digo, voy a documentar esta campaña, pero quisiera también ver qué pasó atrás, pero digo, casi no hay información. O sea, esta campaña sí está muy bien documentada y me gustaría complementarla también con la información de otras fuentes cinematográficas. Ya ves, por eso te he visitado ahí en la escuela, ¿no? Donde están los documentales. Porque aquí yo consulté un periódico de Mazatlán que tenía una posición más no tan a favor, ¿no?, de esta campaña. En algún momento dice que todo el mundo está volcado a esta campaña y que no se están preocupando por el sueldo de los profesores, que hay que aumentarlo. Y en otra crítica también que hace, o sea, son otros temas, pero... Sí. Que van acorde como aristas a través de esta campaña, ¿no? Pero que critica esta campaña, dice, hay muchos niños, dice, que no van a la escuela, que andan en la calle, y hacia el señalamiento que en el Rosario, y que no les ponían atención por estar ocupados en la campaña contra el alfabetismo. Entonces, es un periódico que tiene una visión distinta de este suceso, ¿no? Entonces, como historiadores nos interesa, ¿no?, analizar el tema desde el periódico oficial, desde el informe de gobierno, desde los actos de cabildo, pero también está la otra parte. Otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva que te dan otras fuentes, ¿no? Pues maestra, la verdad que se nos fue el tiempo muy rápido. Muchas gracias por estar con nosotros para platicar sobre estas campañas que esperemos que siga investigando y que nos siga plasmando a través de libros, de capítulos de libros. Los invito a leer el libro Culiacán en el siglo XX, que precisamente la maestra Elda tiene por título Campaña Nacional contra el Analfabetismo de 1944 a 1948. Los invitamos, maestra Elda, que es su última producción. Muchas gracias. Un último comentario. Pues qué bueno que la tos no me traicionó, porque tenía una gripe, decía un maestro mío de historia, marca diablo, entonces, pero aquí estoy, pudimos salir adelante, ¿no? Y gracias a Rafa por la invitación, y pues seguiremos platicando. Un día platicamos sobre la docencia, tú eres profesor, y el día del maestro, Rafa. Claro que sí, maestra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y así nos despedimos agradeciendo el apoyo de nuestra directora, la doctora María de los Ángeles Citlali García Murillo, el apoyo de Radio UAS, el apoyo también aquí de Gerardo en la transmisión, y de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias, hasta la próxima.